Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial de Tricotosa de mi blog y canal tricotosin.com. En este tutorial vamos a realizar algo muy importante, que es cómo tejer una muestra de tensión. Esto va a ser necesario para cuando queramos realizar una prenda, bien sea un jersey, una falda, una chaqueta, etc. Vamos a tener que hacer esta muestra para que entre marca y marca, que son 40 puntos, y raya, que son 60 líneas, poder hacer una pequeña tabla y saber cómo debemos de colocar el knit leader, que es el sistema de patronaje, cómo funciona. Para ello tenemos que hacer previamente esto. Aunque también nos puede servir que en el caso que no tengamos knit leader, cómo realizarlo de una forma manual. Pero siempre tendremos que hacer esta muestra de tensión. Bien, como habíamos comentado anteriormente, la muestra de tensión la vamos a siempre a realizar cuando hagamos una prenda completa. Es decir, necesitamos guiarnos de cuál va a ser la tensión que va a tener ese tejido. Si le queremos un punto, digamos, muy holgado o un punto más prieto. Si os acordáis, hemos hecho un vídeo anterior que era el punto elástico 2x2, de cómo se hacía este punto elástico 2x2. Yo después de hacerlo he tejido un poquito de punto de jersey. Esta no es la muestra de tensión, es simplemente que os lo estoy comentando. ¿Qué ocurre? Aquí lo que me interesa es el punto jersey. Como suelo apuntar siempre todo lo que realizo, he puesto que en el punto de jersey utilicé el dial de tensión del carro principal, el número 4. En este caso, por ejemplo, me gusta, ¿no? Pero para eso es la muestra de tensión que vamos a hacer a continuación. Como esto ya lo tenía hecho, pues me puedo basar en ello y así, digamos, acierto y voy más rápido. Pero si no lo tenéis hecho, para eso vamos a realizar la muestra de tensión. En mi caso, que he utilizado esta fibra, pues sí que tengo que ponerlo al 4, que lo quiero más, el punto lo quiero como más holgado, más abierto, pues le tendré que subir, y si lo quiero más prieto, más ajustado, le tendré que bajar la tensión, ponerla al 3, al 2 o como más nos guste. Yo en mi caso voy a volver a probar con el 4. La tensión 3+3 es la tensión que utilicé para hacer el punto elástico, pero como hemos dicho antes, lo que me interesa es esta zona, punto jersey, ya que la prenda que vamos a realizar va a ser en punto jersey, o punto plano o punto sencillo, como más os guste llamarla. Para realizar este procedimiento de cómo tenemos de tejer la muestra de tensión, voy a dejar en el post en mi blog en tricotosin.com un PDF con estas dos hojas donde explico todo el proceso, que lo he traducido al castellano para que lo tengáis. Simplemente voy a hacer un repaso para que entendáis un poco qué voy a hacer. Para realizar una prenda debemos decidir, por supuesto, el patrón de la prenda que vayamos a realizar, si es un jersey, una chaqueta, una falda, etc. Debemos de comprobar siempre bien la talla y la medida del patrón. Esto se refiere a que si llevamos a utilizar de una revista un patrón, pues tendremos que adaptarlo a nuestras medidas. Si lo vamos a hacer desde cero, pues tendrán nuestras medidas, claro está. El punto 3 es que dicho patrón tenemos que copiarlo en la hoja especial para el knit leader, que eso lo veremos más adelante. Debemos de preparar las fibras, es decir, si las fibras, depende de cómo nos las facilite la tienda donde las compremos, pues acaso hay que pasarlas por el ovillador, o en mi caso, como voy a utilizar esta fibra y la he sacado desde aquí, no la necesito pasar por el ovillador, directamente la voy a tejer desde ahí. Luego debemos de tener nuestra tricotosa lista, es decir, pues tener limpia o lo que necesitemos. Y lo que más importante es tejer una muestra de tensión, que es lo que os voy a enseñar a continuación, ¿de acuerdo? Luego, una vez que tengamos la muestra de tensión, pues ya veremos cómo debemos de medir la tensión después de plancharla o lavarla o aparalizarla levemente. Luego debemos de configurar el knit leader, que es el sistema de patronaje que viene con la tricotosa. En este caso, la KH881 trae el knit leader acoplado en el mecanismo tricotosa, pero podemos comprar este mecanismo de patronaje aparte para las tricotosas Brother. Si no tenemos tricotosa Brother, pues podemos utilizar otra, creo que en las marcas Toyota se llamaban Knit Radar,
pero el funcionamiento será bastante parecido, pero esta solamente que os voy a enseñar es para las brodas, ¿de acuerdo? Luego debemos, una vez que tengamos hecha la muestra de tensión, tenemos que tejer todas las piezas de la prenda, pues las mangas, el delantero, la espalda o la prenda que sea. Luego debemos de colocar las piezas sobre el patrón que tengamos de papel, sujetarla con alfileres y plancharlas ligeramente. Luego coser todas las costuras para montar la prenda, la podemos montar a mano con una máquina de coser o incluso una remallosa. También incluso hay gente que sé que lo monta con una remalladora. Luego hay que volver a planchar ligeramente la prenda y la prenda la tendremos finalizada. Aunque todos estos puntos los vamos a ver luego, en este vídeo lo que vamos a hacer es tejer la muestra de tensión. Bien, para ello tenemos que prestar atención a la tensión en sí. Es muy importante tener cuidado con la tensión que vayamos a indicar a la tricotosa, tanto en el mástil de tensión como en el dial de tensión del carro principal K. Bien, el mástil de tensión y el dial de tensión del carro K os lo voy a enseñar a continuación, aunque si habéis seguido mis vídeos ya los conoceréis, pero para aquellos que no lo conozcan os los muestro. Esta es la tensión del mástil de tensión que deberemos regular dependiendo del grosor de nuestra fibra. Y este es el dial de tensión del carro principal K. Y bien, como podéis haber visto en el mástil de tensión, tenemos un más que es para poner cuando vayamos a tejer con fibras finas y un menos cuando las fibras sean gruesas. Y ahí, dependiendo de lo grueso o lo fino que sea, pues podemos ajustar. En el dial de tensión del carro K, que es la ruleta del propio carro de la tricotosa, en el caso que vayamos a utilizar una tricotosa con la galga estándar, en este caso es la de 4,5 milímetros aproximadamente, pues aquí os viene una idea más o menos de lo que tenéis que utilizar. Bien, la galga de tensión, como podéis ver, la galga de tensión en punto tejido se refiere a la densidad de puntos, tanto en las filas como en las columnas. Es decir, que tendremos que saber cuántos puntos tenemos en una medida concreta de centímetros, cuántos puntos tenemos a lo ancho y cuántas filas hemos tejido a lo largo, ¿no? Cuando hayamos conseguido la muestra de tensión deseada para nuestro diseño o necesidades, debemos apuntar, y eso es muy importante, siempre deberíamos apuntar en esa muestra de tensión la fibra que hayamos utilizado, es decir, la marca, el color, etcétera, o la referencia, pues un día queremos volver a repetirlo, la tensión seleccionada en el mástil de tensión, donde hemos colocado aproximadamente ese más y menos, y la tensión seleccionado en el dial de tensión del carro principal K, es decir, el número que hemos colocado en esa tensión, en ese dial de tensión. Y ahora en la tricotosa vamos a tejer la muestra de tensión. Como os he dicho anteriormente, el PDF os lo podéis descargar del blog. Para realizar esta muestra de tensión vamos a necesitar dos fibras. Por supuesto vamos a necesitar la fibra principal, que es la que hemos elegido para tejer la prenda, el jersey, la chaqueta, el gorro, etc. En este caso va a ser esta. Y luego necesitamos otra fibra de grosor parecido, pero de color distinto. Lo importante es que sea de un color distinto. Y con estas dos fibras vamos a realizar la muestra de tensión. Si te ha gustado, activa el me gusta y si te parecen interesantes estos vídeos, suscríbete. Muchas gracias por ver tricotosin.com.